Me ha tocado a mí este tema de éxito o fidelidad. Así es que abre tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vamos a orar. Señor, sigue haciendo tu obra entre nosotros, Señor, por medio de la enseñanza de tu palabra, Señor. Y guíanos, Señor, enséñanos, corrígenos, Señor, si es necesario, Señor. Gracias por tu obra durante este día en nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 1 dice, Hechos capítulo 8 versículo 1 dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A mí me tocó este tema de éxito o fidelidad, y a través de este capítulo 8 quisiera ver la historia de Felipe, pero también un poco la historia de Pedro y Juan, y dos personajes con los que se topan en este capítulo. Pero estos primeros 4 versículos nos llevan al contexto en el que está sucediendo esta historia. En el capítulo 6 del libro de los Hechos comenzaron algunos problemas internos dentro de la iglesia de Jerusalén, murmuración en cuanto a la repartición a las viudas de los griegos, y esto generó una necesidad de buscar hombres que se le denominan en la Biblia como diáconos o servidores. Personas muy particulares, con características muy particulares, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que tengan buen testimonio. Escogieron a 7, entre ellos a Esteban, que ya está mencionado en estos primeros 4 versículos de Hechos 8, pero también a Felipe, que estaremos viendo su historia en el resto de este capítulo. En el capítulo 7, Esteban está ante el concilio respondiendo a acusaciones falsas, trajeron testigos falsos, pero él les dio una lección de la historia de Israel, hasta llegar a el justo, le llama a él, aquel que les acusa Esteban de entregarlo y matarlo, haciendo lo mismo que sus padres hicieron con los profetas. Y sucede lo que sabes: Esteban es muerto, apedreado. Al final del capítulo 7 dice que durmió. En el capítulo 8 entonces encontramos el inicio de una persecución. Saulo, en el capítulo 7 versículo 58, dice que pusieron las ropas de aquellos testigos y aquellos que le apedrearon a Esteban a los pies de Saulo. En el capítulo 8 al principio dice que él consentía en su muerte, por lo tanto estaba dando su voto como miembro del Sanedrín. Saulo en este momento es un joven teólogo que hemos conocido a través del estudio del Nuevo Testamento, un fariseo que se convertiría en perseguidor de la iglesia. En 1 de Timoteo 1:13 se describe a sí mismo como blasfemo, perseguidor e injuriador. Era un hombre que se convirtió en un hombre vulgar, calumnioso, despreciable, violento, que asolaba la iglesia. Tanto que dice que entraba casa por casa, ahí dice en el versículo 3, casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así es que estamos viendo una gran persecución contra la iglesia. Un clima bastante interesante para hablar de fidelidad. Porque había tal persecución que se describe como una gran persecución. Y Saulo es uno de los protagonistas de esta persecución. Más adelante, en el capítulo 9, Saulo va a ser sorprendido por la gracia de Dios y va a ser realmente transformado. Y el resto de su vida va a lamentar lo que hizo en esta época. Incluso lo dice en 1 de Timoteo 1:13, que lo hizo por ignorancia. Ahora, solamente como un dato antes de entrar a la historia de Felipe, Saulo creía que estaba haciendo un favor a Dios, limpiando a la iglesia
de estas doctrinas raras del camino, del justo, de Jesucristo. Y digo cuidado porque a veces nosotros podríamos convertirnos, quizás no como Saulo, como perseguidores de la iglesia, pero sí como aquellos que están señalando y creyendo que hacemos un favor a Dios, estamos haciendo algo totalmente contrario. Ahora checa lo que dice el versículo 4. Dice ahí: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. La palabra aquí esparcidos, que también más atrás en el versículo 2 también, versículo 1 también es mencionada. La palabra esparcidos se usaba para hablar de semillas que eran esparcidas y siendo plantadas. Warren Wiersbe dice de esto que la persecución hace por la iglesia lo que el viento hace por la semilla, la esparce de tal manera que produce una mayor cosecha. Y eso es lo que está sucediendo. La persecución que comienza en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hizo que fueran por todas partes, y de repente se enfoca la historia en un hombre llamado Felipe. Ahora, en Hechos capítulo 1:8, tú lo sabes, Jesús les dijo que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo 1 nos dice que fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Dios está usando esta persecución para llevarlos a testificar. ¿Podría Dios usar circunstancias adversas para hacer su voluntad en nuestras vidas? La respuesta es claro que sí. Y lo ha hecho durante la historia y lo ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere hacer su voluntad en tu vida a pesar de las circunstancias en las que estás. En el versículo 4 entonces dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Me encanta que la iglesia primitiva no tenía un plan misionero para ir al mundo. No tenía ningún plan, no. Muchos de ellos no estaban ni preparados, ni fueron a un instituto, ni fueron a una escuela de ministerio. Se convirtieron en misioneros accidentalmente. ¿Alguien se ha sentido así? Que por circunstancias, ya sean favorables o incluso adversas, de repente estás anunciando el evangelio. Estos hombres fueron esparcidos de esa manera. Al final, esto es lo que hemos sido llamados a hacer: a anunciar ¿qué cosa? El evangelio. En Romanos 1:16 lo sabemos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo va a llegar a decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en eso estaba entregado Felipe. En el versículo 5 dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo, ¿no? Ahora entiendo un poco obligado a llegar a Samaria y predicar el evangelio. Pero creo que sabemos lo que significa Samaria. Samaria era considerado un pueblo mezclado, parte judíos y partes gentiles de las naciones que fueron traídos después de que Asiria tomó el control de toda esta región. Y eran personas que tenían su propio templo, su propio monte donde iban a adorar, y no se llevaban con los judíos. De hecho, los judíos mismos sacaban la vuelta a Samaria y preferían no pasar por ahí. Pero en Juan capítulo 4, ¿recuerdas? Jesús no le sacó la vuelta, sino que dice ahí que era necesario que él pasara por ahí. Y tuvo un encuentro con esta mujer, la mujer samaritana, que al final del capítulo 4 alcanzó a todo el pueblo. Bueno, Felipe llega y predica a Cristo en ese lugar. Y me encanta que sí, un poco obligado a ir a esta región, está anunciando el evangelio, pero Felipe no tiene tiempo para prejuicios ni para problemas raciales. Su principal enfoque es
predicar a Cristo, predicar al Evangelio. Y el fruto que ve es evidente desde el principio. Estaban unánimes y escuchaban atentamente, oyendo y viendo las señales, los milagros, para terminar en el versículo 8 con esta frase: había gran gozo en aquella ciudad. Nunca nadie fue salvo por un milagro. La salvación viene tras arrepentimiento y fe. Eso es evidente. Lo vemos en el libro de los Hechos una y otra vez. Se ve por todo el libro de los Hechos el llamado al arrepentimiento y el llamado a creer en el Señor. Y el resultado es gran gozo. Y las señales que se observan en Felipe y en las personas alrededor de esta escena no son otra cosa sino una señal que apunta hacia la salvación que hay en Cristo. Pero de repente esta gran persecución más la predicación del Evangelio tiene como resultado un gran gozo. Ahora, dijimos hace unos momentos, Jesús ya había llegado ahí. Y Jesús mismo le había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 4, verso 37, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y evidentemente Felipe entró en las labores del Señor Jesús, porque él sembró, pero ahora Felipe está cosechando un gran fruto y una gran cosecha en este lugar. Felipe, siendo fiel a predicar el Evangelio, ¿no?, está viendo mucho fruto. Versículo 9, mira a esta persona que aparece aquí. Verso 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, dice, atónito. El capítulo 8, después de mencionarme a Felipe como un fiel servidor del Señor, un diácono que ahora es evangelista y predica el evangelio y está teniendo mucho, digámoslo así, éxito, encontrando personas que se han convertido hasta llegar al punto de bautizarse. Aparece este personaje que se conoce como Simón el Mago, que dice ahí, antes ejercía la magia. La palabra magia, yendo al original, significa no otra cosa sino brujería o hechicería. Estaba utilizando magia, hechicería y brujería para engañar. O sea, sí sabemos, en Mateo capítulo 12 hablan de los magos del oriente, pero estos eran astrónomos y hombres de ciencia, pero brujos locales tomaban este término para referirse a ellos mismos también. Y este es el caso de Simón. Con su magia había engañado a la gente de Samaria, había traído engaño y había traído mentira. Ahora sabemos quién es el padre de mentiras y sabemos quién está detrás de todas estas señales que Simón el Mago hacía y de toda esta magia. Satanás es descrito en 1 de Pedro 5:8 como aquel que es como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también su estrategia es esta, el engaño. Y en el momento en que se ve que hay fruto y hay conversión, aparece Satanás trayendo a este personaje que lo ha estado utilizando por tanto tiempo. Y su poder pareciera tan real que la gente cree que es un poder que proviene ¿de quién? De Dios mismo. Dios, pero no es así. Pero no es así. Lo observas a este hombre y ves ciertas características. Es un hombre que se quiere hacer pasar por algún grande. Le oían todos y decían: este es el gran poder de Dios. En otras versiones se traduce así. A menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Decían: este hombre es el gran poder divino. En otra versión dice: este es al que llaman el gran poder de Dios. Aquí está el más grande engaño.
hacer creer a la gente que su poder provenía de Dios, cuando en realidad no era así, no era así. Ahora sí, viene aquí que dice que Simón creyó, pero las características y el resultado al final nos sorprende y ahorita lo vamos a ver. Pero sin duda hay un gran contraste entre Simón y Felipe en esta porción. Simón hacía milagros con poder demoníaco. Felipe, sí, había milagros, pero el poder provenía ¿de quién? De Dios. Simón se promovía a sí mismo, mientras Simón se proclamaba a sí mismo y llevaba a la gente al punto de decir, este es el poder de Dios. Pero Felipe no. Felipe proclamaba a Cristo y promovía un solo nombre, el del Señor. Simón producía asombro en la gente. En varias de las porciones de este capítulo dice que había maravillado a las personas, asombraba a la gente, tanto que lo llamaban así, el gran poder de Dios. Pero Felipe lo que producía no era asombro, era conversión, salvación, transformación verdadera. Es muy claro, Simón atrae la atención a sí mismo, Felipe atrae la atención ¿a quién? A Cristo. En el versículo 12 dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, creyeron y se bautizaban. Entonces digo, solo quisiera ponerlo ahí sobre la mesa, este Simón y este hombre, porque dice que se convirtió, creyó, dice en el versículo 13, creyó, se bautizó y estaba siempre con Felipe, pero tenía otra intención detrás de, no sé, a veces me pregunto si, aquí todos son salvos, no es cierto. Sé que una persona cree, se bautiza y te sigue no quiere decir que es una nueva criatura en Cristo. Dices, caray, ahora ya entendí, ¿no? Porque de repente a lo mejor hay cerca un Simón el mago, ¿no? Que atrae la atención a sí mismo y no atrae la atención hacia el Señor Jesús, y que puede parecer que viene con el poder de Dios, pero no es así, ¿no? Pero creo que ese fruto, eso que podemos identificar en Simón, en contraste con Felipe, nos puede dar luz alrededor de fidelidad o éxito. Porque de que Simón era famoso. Ahora, vivimos en una época ministerial bien extraña. Yo no sé si lo has notado o no, si alcanzas a verlo o no, pero vivimos en una época ministerial donde pareciera que el pastor tiene que ser famoso de alguna manera, ¿no? Y no es así. ¿Quién tiene que ser famoso? El Señor. Y Felipe nos está enseñando algo, solamente aquí, pero también Simón nos está enseñando algo, ¿no? En el versículo 13 ahí dice que creyó, para sorpresa nuestra, se bautizó, estaba siempre con Felipe, pero lo que lo atraían, dice ahí en el versículo 13, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Checa lo que dice el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, de repente mandan llamar a Pedro y a Juan y vienen. Y esta primera parte de lo que leí es hermoso. Vienen, ven lo que está sucediendo, oran por las personas, reciben el Espíritu Santo. Ahora creemos que el Espíritu Santo nos sella cuando creemos, nos bautiza en un mismo cuerpo en la iglesia, pero también en Hechos 1:8 vimos que nos capacita cuando viene y viene sobre nosotros. Pablo nos instruye a ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Pero aquí quisiera llamar tu atención a cómo Simón ve esto y dice: yo quiero eso. ¿Y cómo lo puedo obtener? Tengo dinero. Y ofrece dinero para tener ese poder. A partir de aquí se le conoce a la simonía como compra o venta deliberada de cosas espirituales. Simón está mostrando su verdadero yo, que quería poder. Eso es lo que quería. Tenía fama, quería poder, el mismo poder que los apóstoles tenían. Pero la respuesta de Pedro, su reprimenda es muy aguda. O sea, le dice: tu dinero perezca contigo. O sea, tú y tu dinero perezcan. Tu corazón no es recto delante de Dios. Le dice: te veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Arrepiéntete de esta tu maldad. Y entonces aquí nos empiezan a surgir preguntas. ¿Habrá creído Simón? ¿Habrá sido salvo Simón? No lo sabemos, pero vemos un llamado al arrepentimiento en esta porción como un llamado a alguien que no es creyente. Ahora, creer en Dios, tú y yo lo sabemos. Santiago dice: los demonios creen en Dios y tiemblan, y no por eso son salvos. Pero vemos a un Simón hambriento de poder, hambriento de fama, hambriento de ser reconocido él mismo. Al final él les dice: rueguen por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, en el verso 24. Verso 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué hacían? Anunciaron el evangelio. Me encanta cómo Pedro y Juan y los que venían con ellos regresaron, y mientras regresaban iban anunciando el evangelio, el llamado que Dios les había hecho. Verso 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Entonces estamos viendo este capítulo, comenzamos viendo la persecución,
Y como un poco obligado, los seguidores del Señor son esparcidos. Felipe llega a Samaria sin ningún prejuicio, comienza a predicar, ve la obra de Dios y es maravillosa la respuesta que hay, una gran cosecha. Y vemos la interrupción de toda esta escena con Simón el mago. Pero en medio de este éxito, de este avivamiento, de repente Dios le hace una petición a Felipe que desafía toda lógica humana. ¿Cómo dejar un lugar de avivamiento donde muchos han creído y se bautizaban, donde hay evidencias públicas, porque eso es bautizarse, una evidencia pública de la fe que han depositado en el Señor Jesús, hombres y mujeres? Parecía que desafía toda lógica humana, pero él obedece. Ve, camino al sur, a Gaza. Y ese camino es desértico. ¿Te ha pedido Dios hacer algo que desafía toda lógica humana? A Felipe la petición era esa. Me encanta el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Se levantó y fue. Qué maravilla encontrar esa disposición en Felipe. Qué maravilla sería encontrar esa misma disposición en nosotros, donde no hay peros, donde no hay discusión, donde no hay Señor, pero no te has dado cuenta. Déjame hacerte saber algo. Aquí hay mucha gente que hay que discipular. Se acaban de bautizar y de aquí podrían salir muchas iglesias, Señor, ¿no? Pero Él no pone ninguna oposición al mandato que Dios le hace, que el ángel del Señor le hace. Él va y lo que se encuentra es maravilloso. Mientras va, encuentra a un hombre etíope, eunuco, funcionario de la reina, tesorero, porque dice ahí que estaba por encima de todos los tesoros. Era un hombre con influencia, un hombre con recursos, un hombre que representa oportunidades. Y yo sé, de repente en mi mente probablemente Felipe puede decir, ahora entiendo, Dios, me quieres unir a este hombre, ¿y cuánto vamos a hacer junto con este hombre? ¿No? Porque, otra vez, en el ministerio actual parece que lo que se busca es influencia, recursos, oportunidades. Pero Felipe no está pensando en nada de eso. Felipe ve a un hombre que necesita, un buscador, porque vino a adorar a Jerusalén. Probablemente era un prosélito judío o un hombre temeroso de Dios, un hombre que tal es su interés en buscar las cosas de Dios que lleva un rollo leyendo a Isaías. O sea, sé que esto suena para nuestro tiempo, pues claro, lleva su Biblia y la va leyendo, pero en esta época nadie tenía copias de los manuscritos, ni copias de un rollo y copias del libro de lo escrito por el profeta Isaías. Era un hombre que estaba invirtiendo tiempo, dejando su lugar para buscar a Dios y invirtiendo recursos para comprar esto y llevarlo ahí. Y de repente el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate. Y Felipe oye que está leyendo. Y entonces le dice, ¿entiendes lo que lees? Me encanta su pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿y cómo? Si nadie me enseña, ¿por qué no te sientas junto a mí? Y ahí está Felipe, sentado. Ahora, creo que tengo que hacer un momento para hacer una pregunta. ¿Te das cuenta cómo Felipe está siendo guiado por Dios paso a paso? Pregunta, ¿estamos siendo guiados por Dios de esa manera, paso a paso? ¿Estamos escuchando al Señor? ¿Estamos encontrando en Él dirección, guía para nuestro ministerio? Porque Felipe lo está encontrando y paso a paso Dios le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y ahora se encuentra en este papel Felipe de enseñarle a este hombre. La pregunta es, te ruego, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de él mismo? ¿Está hablando de algún otro? Y entonces Felipe, dice el verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Está hablando del Cristo y le predica el evangelio. Abre su boca y predica el evangelio a partir de ese pasaje. Felipe está siendo
fiel al llamado que Dios le está haciendo. Y tantas cosas han pasado en este capítulo, lo estamos viendo rápidamente, pero nada de eso lo distrae de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer: predicar el evangelio de Jesús, porque sabe que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ni el avivamiento en Samaria, este aparente éxito, le distrae de su fidelidad a Cristo, porque su fidelidad es a predicar el evangelio. Ahora, estos dos personajes me resultan interesantes. Simón ofrece dinero y Pedro y Juan no quieren dinero. Digo, es muy claro, no iban a obtener eso con dinero, no iban a obtener ese poder con dinero, pero es dinero. Y tú sabes, en la iglesia se necesita dinero. Y podríamos preguntarnos y ser confrontados con decir, bueno, es que esta persona puede traer al equipo cosas interesantes, su dinero, ¿no? Su influencia, pero no lo hace, porque Felipe está siendo fiel, Pedro y Juan están siendo fieles a lo que Dios les ha llamado, no tienen ese interés, ¿no? Dices, bueno, el mismo Pedro y Juan subiendo por la puerta de la hermosa dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre del Señor Jesús. Entonces esto no los distrae de la fidelidad de anunciar el evangelio, porque si te fijas en el versículo 25, son a Pedro y a Juan los que ves en muchas poblaciones de los samaritanos anunciando el evangelio. Ninguno distrajo a los discípulos del Señor. Pero también Felipe se enfoca en lo que el etíope necesita que le enseñen el evangelio hasta llevarlo al bautismo, ¿no? Por lo tanto, pienso que Felipe pasó un buen rato con él ahí, andando en el camino y explicándole el evangelio, a tal punto que el eunuco de repente dice, aquí hay agua. Entonces, de alguna u otra manera, Felipe lo llevó hasta el punto de arrepiéntete, cree y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a tal punto que Felipe desciende, llegan al agua, ¿no? El versículo 37 lo vemos también como un contraste con Simón, porque Simón creyó, pero el etíope creyó de todo corazón, ¿no? Y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces descendieron y le bautizó. Y en el instante sucede algo que, no sé, creo que ninguno de nosotros ha visto algo parecido a eso, ¿no? Pero le sucede que es arrebatado Felipe, aparece en otro lugar y ¿qué hace? Tampoco se lamenta, ni pone peros, ni dice, Señor, qué gran oportunidad acabas de dejar ir. Me hubiera ido con el eunuco y cuántas cosas hubiéramos hecho. No, él lo que hace, dice ahí en el versículo 40, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, ¿no? Entonces hay grandes detalles aquí, contrastes, y que podemos contrastar con el ministerio pastoral el día de hoy. Simón lo que buscaba era hacerse un nombre, crear asombro y engañar, a tal punto que decían, este es el gran poder de Dios. Pero Felipe, por otro lado, no. Él no quería llamar la atención a sí mismo. Es tal que no hizo al etíope necesitado de Felipe, que cuando desaparece el etíope simplemente dice, siguió gozoso su camino. Él iba feliz. Él iba feliz. Entonces nos damos cuenta de los contrastes que hay aquí, e incluso de la importancia de ver a las personas como lo que realmente son, no quizás como una influencia que podemos tener o como recursos que puedan traer, sino como aquellos que necesitan conocer el evangelio. Ahora, termino acá. Hechos capítulo 21. Pasan de Hechos capítulo 8, Felipe,
a Hechos capítulo 21, alrededor de 24 años pasan. El que vimos al principio del capítulo 8, a Simón, que asolaba la iglesia, es un hombre de Dios que está en viajes misioneros predicando el evangelio y llega a una ciudad llamada Cesarea. ¿Te acuerdas cómo terminó el capítulo 8? Hasta que llegó a Cesarea Felipe. En Hechos 21, verso 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos ¿a dónde? A Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. 24 años después, ¿cómo se le conoce a Felipe? El evangelista. Y la palabra el evangelista no significa otra cosa, sino aquel que anuncia las buenas noticias, predicador del evangelio. Habría ido a otra misión como la de Samaria, una misión accidental como tal. Habría ido o le habría sucedido algo como con el eunuco, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que 24 años después él sigue siendo fiel al llamado que Dios le hizo, predicar el evangelio. El día de ayer platiqué con algunos y un par de personas que están acá me decían: llevo menos de un año, llevo un año en esto. Pero también platiqué con alguien y me dijo: llevo 35 años en esto. Aquel que está comenzando y aquel que tiene 35 años necesita mantenerse fiel al llamado que Dios le ha hecho, anunciar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo. Señor, esta historia de Felipe y ver a Felipe tan claro, Señor, en el llamado que tú le habías hecho, Señor. Y qué sorprendente que un hombre que, Señor, era un diácono lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de sabiduría y de buen testimonio, siendo usado de la manera en que tú lo usaste, Señor. Señor, danos ese mismo sentir que había en Felipe, de ser guiados por ti, de ver a las personas y ver su necesidad, Señor, de predicar tu evangelio, de anunciar las buenas nuevas, de no distraernos con ninguna cosa, Señor. Señor, con obedecer tan clara y llanamente como lo hizo Felipe, levantándose, yendo, acercándose y lleno de gozo, Señor, seguir anunciando tu evangelio. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí y conoces lo que tú nos has llamado a hacer y el lugar al que tú nos has llamado a estar y anunciar tu evangelio, Señor. Fortalécenos y guíanos, Señor. Que nada nos distraiga, Señor, del llamado que tú nos has hecho. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús.